sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. El gobierno pospone hasta finales de año la decisión de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos que nos escuchan en Latinoamérica, de la mano de todos los medios aliados que nos retransmiten, desde Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, México y por supuesto acá en Venezuela. En la producción de Si es mi tierra se encuentra la teniente de navío Rosario Rodríguez, en la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que pase en el globo terráqueo que primero no ocurra por acá. Escuchamos de fondo un valse de la autoría de Evencio Castellanos. El tema se intitula Mañanita Caraqueña. Y bien, de esta manera damos inicio a nuestro acostumbrado recorrido informativo semanal. La Fiscalía de Venezuela dio a conocer que ha condenado de manera oficial las torturas inhumanas de los 252 venezolanos secuestrados en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Así lo dijo el fiscal general de Venezuela, Tariq William Saab, a través de una conferencia de prensa. Detallaba que 80 especialistas del Ministerio Público entrevistaron y recopilaron detalles sobre las torturas contra los migrantes venezolanos. Entre los abusos, los secuestrados fueron sometidos, por ejemplo, a abusos físicos y psicológicos, así como a la ingesta de alimentos en estado de descomposición. El funcionario venezolano alertó que varias de las víctimas pensaron en quitarse la vida ante las violaciones por parte de las autoridades salvadoreñas. Una gran parte de ellos, esto es muy doloroso, pensaron en suicidarse, tuvieron ideas suicidas durante todo el periodo de reclusión, producto de la acción criminal de Bukele y sus custodios sátrapas. Yo quisiera destacar que todo esto que estoy aquí narrando constituyen sin duda, por su naturaleza, la naturaleza de cada una de las acciones, en crímenes de lesa humanidad. El fiscal general de Venezuela durante esta misma conferencia destacaba la labor del presidente Nicolás Maduro para lograr la liberación de los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador. El ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, junto a las instituciones del Estado, particularmente el Ministerio Público, encargados nosotros en este caso de coordinar por el sistema de justicia acciones dentro y fuera de El Salvador para la liberación de nuestros compatriotas. Tuvo la dignidad de liderar una épica campaña en favor de los derechos humanos. En contraparte, el sátrapa Bukele, que créanme, supera con la acción que hizo en el SECOT, porque la dirigió él. Él fue el que ordenó todas las torturas y maltratos. El mismo funcionario hizo un llamado también
a las organizaciones internacionales para actuar contra estos crímenes que son considerados crímenes contra la humanidad. Yo quiero ver ahora, con los anuncios que vamos a hacer, con las denuncias que vamos a hacer, que se convierten automáticamente en noticia crímenes. ¿Qué va a hacer los organismos multilaterales de derechos humanos contra este criminal? Que se convierte en este momento en el peor asesino del hemisferio occidental por lo que hizo. Y durante la transmisión de su programa televisivo Con Maduro Más, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció los abusos contra sus connacionales rescatados del campo de concentración de El Salvador. El jefe de Estado, junto a otros altos funcionarios y otras personalidades, hicieron una cronología de las gestaciones para rescatar a los ciudadanos recluidos en el SECOT. Los participantes detallaron las negociaciones con autoridades estadounidenses, así como los obstáculos del gobierno salvadoreño para repatriar a los 252 venezolanos secuestrados. Además, el fiscal general de Venezuela, Tariq William Saab, afirmó que Venezuela gestiona un caso contra el Estado salvadoreño por la violación en serie de derechos humanos en el caso de los secuestrados venezolanos. Por su parte, varios de los rescatados denunciaron los maltratos físicos y psicológicos sufridos durante su permanencia en el SECOT. Finalmente, el mandatario venezolano afirmó que el Estado avanzará para rescatar a los 36 niños que permanecen secuestrados en Estados Unidos. Y todos volverán, todavía quedan, me dice aquí, 29 niños que estamos reclamando intensamente. El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a regresar a todos y a todas. Y que el operativo continúe hasta el regreso del último de estos niños y niñas, 29. Regresaron 7, o sea, eran 36, porque ese es el tema, pues, imperdonable de quien se lleva un niño como Herodes, lo secuestra, y luego tiene la obligación de entregarlo a su familia, porque la patria potestad en Venezuela la tiene su familia, la madre, el padre. A su vez, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la campaña de desinformación de medios occidentales sobre los abusos cometidos en cárceles de El Salvador. Ustedes saben que los periodistas del norte, de Europa y de derecha se cuidan de decir las cárceles de... No, son campos de concentración. SECOT significa Campo Especial de Concentración. SECOT, Campo Especial de Concentración. Esta está echando broma hoy aquí. Eso. Campo Especial de Concentración. Fue muy doloroso, pero más doloroso esto de retener niños y niñas. Yo lo había leído, pero no lo creía hasta que nos tocó vivirlo. Todavía tenemos 29 niños y niñas, Jorge, y no hay que descansar ni un segundo porque esos 29 niños y niñas que todavía están en los Estados Unidos separados de su familia, los vamos a traer a Venezuela para dárselo a sus madres, abuelas, padres, abuelos, a su familia, a todos. Tengan la seguridad de eso. Por su parte, los migrantes venezolanos rescatados en El Salvador denunciaron los crímenes de las autoridades de El Salvador durante los 4 meses que permanecieron secuestrados en el SECOT. Los 2 primeros escalones del avión yo no los toqué, a mí me lanzaron. Me agarran los policías de El Salvador y empiezan a pegarme. Me montan en el autobús y ahí me arrodillan y dándome con el rolo me dice, de aquí vas a salir a los 90 años. Ahí yo de verdad me perdí. Me estaba echando agua y me cacharon. Y me llevaron para isla y abusaron de mí. Me colocaron a hacerle sexo oral a un oficial y entre 3 oficiales agarraban los rolos y me los pasaban por mis partes íntimas. Y para mí eso fue demasiado devastador, fue mi integridad como ser humano, como persona de la comunidad, bajo al piso
y lo único que me pasó por mi cabeza fue: Dios, acuérdate de mí. Venezuela abrió una investigación contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele por graves violaciones de derechos humanos en la megacárcel Secot. Escuchemos mayor detalle en el siguiente informe. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció que los 252 venezolanos repatriados recientemente por el gobierno durante los meses de secuestro en El Salvador fueron sistemáticamente sometidos a violaciones de los derechos humanos, como privación ilegítima de la libertad, torturas diarias, prolongados aislamientos sin luz solar ni ventilación, disparos y malas condiciones de alimentación y sanitarias. Las acciones que hicimos de manera conjunta, entre otras, es bueno recordarlo, la comunicación que dirigimos a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, a la Fiscalía General de El Salvador, que sorprendentemente para algunos presidentes, para mí no, 80 días después de nosotros enviarles las comunicaciones respectivas, ellos respondieron simplemente validando el secuestro, la desaparición, las torturas que estaban sufriendo nuestros compatriotas migrantes. Eso como primer hecho a resaltar, que no solamente es Bukele, yo diría, es todo el sistema de justicia salvadoreño que involucra a la Corte Suprema, la Fiscalía, que se plegaron a la acción criminal de este sátrapa. Muchos de los jóvenes fueron sometidos a abusos sexuales y hasta consideraron quitarse la vida, según los relatos recogidos por la Fiscalía General de la República. Nos tenían secuestrados allá en El Salvador, nos maltrataron, nos violaron nuestros derechos, nos maltrataron psicológicamente, física y psicológicamente, torturas a diario, muchas cosas que en realidad fueron muy fuertes para todos nosotros, todos nuestros compañeros. Los repatriados denuncian a la médica Jacqueline Patricia Hernández por esconder la violencia en los partes sobre su salud durante el secuestro en la megacárcel. Me estaban golpeando ferozmente delante de los doctores y los doctores se reían. Dale la piñata, reviéntalo. La doctora prácticamente complicidad interna. William Saab acusó al mandatario salvadoreño Nayib Bukele por haber ordenado personalmente las agresiones e instó a la Corte Penal Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los organismos correspondientes de todo el mundo a abrir denuncias contra los responsables. Los esposaron, nos dieron golpes, a mí me sacaron una muela, como pueden ver, me sacaron una muela con un alicate de presión, a fuerza, me dieron un disparo en el pecho con un perdigón, se les tenía que enseñar también me partieron la cabeza con una arma de fuego por aquí, no sé si la pueden ver, como ya tengo pelo, pero bueno, me dieron tantos golpes que me pusieron una semana a orinar sangre. El jefe del Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez, afirmó que el gobierno no deja atrás a su gente. Ya estoy en mi país, le damos las gracias a nuestro presidente de que lo logró y bueno, ya estamos en Venezuela. El fiscal venezolano pidió a los organismos internacionales que no sean cómplices de los crímenes cometidos por el gobierno salvadoreño. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos. En la red social X estamos como @tierraasí con 2A, Tierra Así. Y nuestros canales, tanto de YouTube como de Telegram. Así es mi tierra, Venezuela. Este pasado 24 de julio estaba de aniversario nuestro libertador Simón Bolívar. Arribó a sus 242 años. Vamos a escuchar este bonito trabajo de radialistas apasionados en torno a Don Simón. Simón Bolívar. Con solo 47 años de edad, peleó en 472 batallas, siendo derrotado apenas 6 veces. Participó en 79 grandes combates, con el riesgo de morir en 25 de ellos. Liberó 6 naciones: Colombia, Panamá, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. Llevó la antorcha de la libertad por 6.500 kilómetros, una distancia equivalente a media esfera terrestre. Cabalgó 123.000 kilómetros, más de lo navegado por Colón y por Vasco de Gama juntos.
Recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Fue jefe de Estado de 5 naciones. Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. El ejército que comandó nunca conquistó territorios, solo liberó pueblos. Con esta argumentación, la BBC de Londres eligió al libertador Simón Bolívar como el americano más prominente del siglo XIX. Y en homenaje al libertador escucharemos a la agrupación Serenata Guayanesa, Patrimonio de Venezuela, quienes interpretan el tema Este Niño Don Simón. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, que siempre estaban en flor. En un patio de granados, que siempre estaban en flor. Montó después a caballo, dicen que en potro veloz. Por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Montó después a caballo, dicen que en potro veloz. Por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Pero un día se hizo grande el que fue niño Simón, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. De Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. De Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. A caballo anda en la historia este niño Don Simón, como anduvo por América cuando era el libertador. Como anduvo por América cuando era el libertador. Y en una entrevista especial con motivo de los 20 años de Telesur, el presidente Nicolás Maduro confirmó que el gobierno de Estados Unidos redujo las restricciones a Chevron para retornar al país con sus operaciones. El mandatario venezolano informó que están en funcionamiento mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones. Asimismo, el jefe de Estado confirmó que la salida arbitraria de esta petrolera estadounidense no hizo mella en la producción venezolana, al tiempo que recalcó que mientras Chevron estuvo en ese limbo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, los pozos petroleros que esa misma empresa trabajaba conjuntamente con el Estado venezolano aumentaron en su producción sin obstáculo alguno, lo que evidencia que estas ilegales medidas no obtuvieron resultado. Además, puntualizó que Venezuela es el paraíso de las inversiones en materia de hidrocarburos e instó a inversionistas de Estados Unidos a hacer negocios con el gobierno bolivariano. Mira, efectivamente, la empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien las ratificó a Chevron
como le decimos a todas las firmas internacionales, empresas que trabajan en Venezuela, bienvenidos al trabajo. Mientras Chevron estuvo en este limbo en Estados Unidos, los pozos petroleros que ella conjuntamente en contrato con el Estado venezolano regenta, aumentaron en su producción. Deben saber ustedes que en estos meses que se intentó toda esta presión, amenaza, chantaje indebido e ilegal, que una licencia, que ponen la licencia, que quitan la licencia, Venezuela ha crecido un 12% en la producción petrolera, con esfuerzos propios. Por eso yo siempre he dicho, nosotros no necesitamos licencias para producir. Hemos aprendido nuestro propio camino. Poquito a poquito se va lejos, o lejitos, como dicen por ahí en Cali. Poquito a poquito se va lejito. Y bueno, nosotros hemos aprendido con pulmón propio, con esfuerzo propio, como dice el gran general libertador de la banda oriental del Uruguay, sin esperar nada de nadie, sino de nosotros mismos, hemos ido encaminando toda nuestra economía en general, pero en específico la industria de los hidrocarburos y en específico la industria petrolera. Así que ya hay mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones. Los felicito, me parece muy bien. Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más y trabajar sin problemas. Todo inversionista de los Estados Unidos que quiera trabajar con gente seria, gente de palabra, sobre la base de legalidad, venga a Venezuela. Venezuela es el paraíso de las inversiones para petróleo, gas, petroquímica, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bienvenido, cuando quiera y como quiera. Nosotros con China tenemos una asociación estratégica de alto nivel para todo momento y toda época, y ya está aprobada en el terreno. Yo me reuní con el presidente Xi Jinping en Moscú el 9 de mayo, el mismo día, Ramonet, que se hizo el gran desfile monumental de la victoria, 80 años de la victoria contra los nazis, contra el nazifascismo, del Ejército Rojo, de la Unión Soviética, que fueron los que reventaron y derrotaron al ejército nazi, al proyecto de Hitler. Ese mismo día en la tarde estuvimos reunidos un rato largo, más de una hora. Allí, bueno, sellamos un conjunto de temas. Primero, las inversiones en energía y la gran asociación en energía. Segundo lugar, la apertura comercial de China como mercado para el proceso exportador venezolano. En tercer lugar, la alianza tecnológica. Específicamente estuvimos hablando del desarrollo de la inteligencia artificial soberana, autónoma y con características venezolanas. Hemos estado conversando también la cooperación en materia satelital, que va bastante bien, con nuevos proyectos y buenas noticias pronto, antes que termine el año. Hemos estado conversando todo lo que tiene que ver con la formación política de la Universidad de Formación Política del Partido Comunista China y del Sistema de Formación Política del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que tenemos grandes planes dentro de un marco de entendimiento, confianza, hermandad, de una gran potencia, sin lugar a dudas, milenaria, que tiene una historia de 5.000 años. El presidente Maduro precisó que Venezuela ha mantenido un crecimiento económico continuo durante 17 meses consecutivos y el fortalecimiento del mercado interno, producto del desarrollo de los 13 motores productivos. Hemos logrado con los 13 motores reencauzar el crecimiento con pulmón propio, con fuerza propia, con capacidad propia, superando los bloqueos, por ejemplo, de los repuestos de las maquinarias del parque industrial venezolano a todo nivel. Eso lo hemos ido superando y bien superado que está, recuperando la capacidad y la fortaleza del mercado interno, que es la capacidad de compra de la gente y la oferta, el abastecimiento. Eso está bien recuperado, ¿verdad? Así que hemos tenido crecimiento estable, permanente. El año 2022 tenemos 17 trimestres creciendo. La economía real
Lo que más crece es la economía no petrolera, por primera vez como tendencia en más de 100 años. Y este año, el primer trimestre, crecimos un 9%, que es tremendo. Y el segundo trimestre, que recibimos todas estas amenazas, que quitan esto, que quitan aquello, que la economía venezolana depende de tal empresa estadounidense, demostramos que era falso, absolutamente falso. Ni con sus chantajes, mentiras, manipulaciones. Perturbaron una parte de los equilibrios económicos, pero ya eso está reponiéndose. Y la gran noticia es que el segundo semestre hemos tenido un crecimiento de la economía real de 6.65%. Vamos a cambiar de tema para hablarles de las próximas elecciones municipales a efectuarse este domingo 27 de julio. Sería la elección número 33 en 26 años de Revolución Bolivariana. No hay un país en el globo terráqueo en el que se haya hecho esta cantidad de elecciones en ese periodo de tiempo. Pero, sin embargo, seguimos siendo un régimen dictatorial. Pues bien, esta justa electoral es confiable, transparente y auditable. Así lo confirmaron también el Consejo Nacional Electoral y los propios veedores internacionales que ya están en el país para acompañar este proceso electoral. Aseguran que después de haber presenciado el domingo de la semana pasada la auditoría de predespacho de estas máquinas de votación, un proceso que además se ha llevado a cabo en los galpones del máximo poder electoral ubicado en el estado Miranda, en el centro norte de nuestro país. Los expertos han destacado las perfectas condiciones donde no se ha registrado ningún tipo de incidencia. Representantes de 53 organizaciones políticas que participan de esta nueva contienda electoral también estuvieron presentes y han sido ampliamente reconocidos todos los pasos auditables que se han desarrollado, así como los observadores internacionales que han destacado la alta confiabilidad del sistema electoral en Venezuela. Pero vamos a escuchar mayor detalle en este informe. Venezuela se prepara para nuevas elecciones. La población elegirá 335 alcaldes y 2.471 concejales el próximo domingo 27 de julio. Es bueno opinar y el que no vota no tiene derecho a opinar. Es una opinión que conversemos todos los ciudadanos. Participarán 36 partidos políticos, 13 de ellos oficialistas y 23 de oposición. Hasta el domingo 20 de julio por la mañana, el 85% del programa para el desarrollo de los comicios ya fue implementado. Está desplegado a nivel nacional un 100% del material electoral, un 100% de las máquinas de votación lista para el domingo 27 de julio. Se realizarán auditorías antes, durante y después de las elecciones. Los observadores internacionales ya están en el país y destacan las virtudes del sistema electoral venezolano. Somos alrededor de 50 entre presidentes, vicepresidentes, ex y actuales de organismos electorales nacionales de América Latina. Hacemos una observación estrictamente técnica electoral y podemos decirlo ante cualquier medio y ante cualquier escenario que son elecciones totalmente seguras, en donde las máquinas son auditadas y que además hoy por hoy toda tecnología es auditable y es verificable. A través de una consulta popular simultánea con la elección municipal, los jóvenes podrán elegir los proyectos que la revolución bolivariana debe implementar en sus territorios. La realización de los dos procesos en conjunto es inédita y se considera vanguardista en comparación con otros procesos electorales en América Latina. Acá va a haber dos formas de votación distintas, que es el voto tradicional del sistema electoral automatizado para las elecciones regionales, para las elecciones municipales, y el voto manual para la consulta popular. Por lo tanto, pueden hacer a la vez las dos cosas. Más del 50% de las mesas serán auditadas en la jornada electoral y posteriormente se realizarán otras 3 auditorías. Un escenario de fiscalización que no concuerda con las críticas que los medios occidentales suelen hacer sobre los procesos electorales en Venezuela desde hace décadas. Son pocos los países en los que la elección no tiene un cuestionamiento y principalmente no hay cuestionamiento cuando el que gana las elecciones es del agrado de ciertos medios de comunicación.
El reto del Consejo Nacional Electoral es que la elección municipal y la consulta popular se lleven a cabo con eficiencia y que el escenario electoral sea de normalidad, tal como sucedió en las elecciones regionales del último 25 de mayo. Y bien, esto es todo por ahora, así que nos vamos. En la producción de Así es mi tierra estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y por acá en la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en la red social X estamos como @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestros canales, tanto de YouTube como de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Pero antes de irnos, quiero ofrecerles un adelanto del episodio de Caminos del Sur respecto al próximo bicentenario de Bolivia, que será este 6 de agosto, y que está dentro del marco de las consecuencias políticas de la campaña del sur ideada por el libertador Simón Bolívar. Este nuevo episodio de Caminos del Sur se intitula La gestación de una república. Cuando el general Sucre se adelantó a Bolívar en un decreto para resolver el problema político de las provincias del Alto Perú, pensó en las enseñanzas de su jefe y gran amigo, por lo que invitó a una reunión para que todos los pueblos de aquellas regiones de las alturas de los Andes, en libre y sana presencia, dispusieran sobre su futuro. Hemos dicho que aquel decreto de Sucre, firmado el 9 de febrero de 1825 en La Paz, constituye así como la partida de nacimiento de una nueva república que para aquellos meses de junio y julio aún no se llamaba Bolivia. Los méritos de Sucre son muy grandes, porque en aquellos días y sin la aprobación de su jefe Bolívar, que se encontraba en Lima, escribe: las provincias del Alto Perú van a entrar en el goce soberano de sus derechos. Un corto número de tiranos agonizantes no impedirán que se reúnan a discutir sus intereses y su suerte. Estos pueblos no olvidarán jamás los sentimientos fraternales que los unen al Bajo Perú y que los ligan en su carrera al Río de la Plata. Sucre, tomando conciencia de su actuación, invita a los representantes del Alto Perú para que esperen al libertador y oigan sus determinaciones. Entonces, el 16 de mayo de ese 1825, desde Arequipa, Bolívar ratifica la invitación para la asamblea cuando dice: el Congreso del Perú respeta la política de sus vecinos dentro de la norma establecida, escucha el reporte del general Juan Antonio Álvarez de Arenales, representante de Buenos Aires, quien dice que las Provincias Unidas del Río de la Plata ofrecen la libertad para que decidan el futuro político de una nueva nación en el Alto Perú. Bolívar, en la marcha grandiosa por las serranías peruanas durante esos meses de 1825, ha ido pensando en el futuro de las nacientes repúblicas americanas. En un principio se había mostrado contrario a la iniciativa propuesta por Sucre, pero ahora, con la aprobación del Congreso de Lima y Buenos Aires, se había decidido a proponer la absoluta libertad de sus provincias de la Alta Serranía. Por eso, en carta del 20 de mayo de 1825 le dice al vicepresidente: usted verá el decreto sobre el Alto Perú. Los de Buenos Aires también están de acuerdo. Todos quieren que se consulte la voluntad del pueblo. Yo lo he deseado más que nadie y ahora estoy complacido con la manifestación del Congreso del Río de la Plata. Un mes después, recibe el decreto de Buenos Aires y dice: estoy contento porque todos quieren que el Alto Perú sea libre e independiente. Agrega: Sucre y yo hemos hecho lo justo, y los dos congresos del Perú y La Plata hacen lo mismo. Eso me dará facilidades para quedar bien con todo el mundo. El contenido de estos documentos tumba la desgastada hipótesis de que Bolívar quitó territorios al Perú y que desmembró las provincias que más tarde llamó Bolivia. Esas provincias pertenecían entonces a Buenos Aires y las autoridades las dejaron libres porque verdaderamente eran una carga por las enormes distancias a esa capital y por las dificultades existentes entonces para gobernar un país tan grande, y por esas mismas fechas el Congreso de Lima vio con beneplácito la independencia de esas regiones. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García.